la oscuridad que habita en mi interior. Pasó cuando tenía 14 años. Aunque me avergüenza admitirlo, en el colegio sufrí bullying por 4 pendejos mayores que yo. Era un ciclo sin fin. Al finalizar las clases, esos tipos siempre me esperaban a la salida y luego me llevaban a un parque que quedaba atrás de la escuela. Un día me quitaron los pantalones para luego colgarlos en la rama más alta de un árbol, y yo, en calzoncillos, tuve que subir por ellos mientras esos cretinos me grababan y se reían. No quiero entrar más en detalles sobre todas las cosas que me hicieron, así que, para resumirles, diré que me golpearon, escupieron, me insultaron y doblegaron hasta el punto en que casi me hicieron saltar de una terraza. Sinceramente pensé que esas cosas solo pasaban en las malditas películas, pero no. En fin. Algo dentro de mí estaba naciendo para ese entonces, una ira tan profunda que me quemaba el pecho y me quitaba la respiración. No miento al decir que todas las noches soñé con sus muertes, muertes que yo mismo provocaba de muchas maneras, los quemaba vivos mientras ellos se sacudían en medio de gritos atados a una silla de madera, cada uno ubicado de tal manera que formaban un círculo alrededor de mí. Otras veces soñaba que yo mismo les partía los huesos con un bate y me reía mientras lo hacía, mientras los veía llorando y suplicando por mi piedad. Y tuve muchos más sueños de ese tipo que no diré porque si no me tardaría horas escribiendo. Pero una cosa era soñar, y otra muy diferente era la realidad, porque cuando me paraba frente a ellos, en vez de sentir rabia, me llenaba de miedo y me convertía en la persona más dócil del mundo. Pero todo eso cambió de repente una mañana. No lo mencioné antes, pero tengo una hermana mayor, y ella fue el detonante de todo lo que ocurrió. En ese entonces, yo cursaba el 9º grado de bachiller y ella estaba en 10º. Debo aclarar que el bullying que me hacían era tan clandestino, que juro por Dios nadie se había enterado, ni siquiera mi hermana que estudiaba conmigo. Además, yo era un pobre diablo que no hablaba con nadie, un solitario sin ningún amigo, era una persona invisible, y un blanco fácil para perdedores que necesitaban pisar a otros para sentir que valían algo. Nunca hablé con nadie de ese tema porque, como dije al inicio, me avergüenza el siquiera recordar que me acosaban. Cierta vez, tuve que hacerle un favor a una profesora de llevar algunos cuadernos al salón de mi hermana. Menos mal era la hora del recreo, porque de haber tenido que ir allá cuando todos esos mayores estuvieran en el salón, me hubiera muerto de vergüenza. Así que acepté la tarea que me había dado la maestra y me puse en camino. Subí las escaleras. Llegué al 3er piso. Caminé por el pasillo y finalmente llegué a mi destino. Cuando abrí la puerta del salón, la vi a mi hermana tumbada en el suelo, con la mejilla roja y lágrimas en los ojos. Ella me vio. Sus labios temblaban y solo vi que pedía auxilio con su mirada. Había otras chicas. 3 de ellas aún no se habían dado cuenta de mi presencia y se estaban riendo, y otras 2 me observaban con una expresión llena de preocupación. Solté los libros, y estos, al tocar el suelo, hicieron que las risas de esas malditas se detuvieran. Sentí un cosquilleo en el estómago, una presión invisible en mi pecho y las orejas se me calentaron. Mis manos se pusieron frías y fue en ese momento cuando me lancé hacia ellas. Tomé del pelo a una rubia, y con una fuerza que no sabía que poseía, la lancé contra la pared y le di una patada en el estómago. La pobre vomitó al instante, lo que recién había almorzado. Las otras chicas se quedaron congeladas, y como si un demonio me hubiera poseído, tomé a una de ellas por el cuello y le escupí en la cara mientras le gritaba con mi hermana no se metan. Cuando su cara se puso morada, la solté y ella cayó de rodillas tosiendo y llorando. Las otras 3 salieron corriendo del salón. No entendía qué me pasaba. Todo era muy surrealista, me sentía poderoso, capaz de cualquier cosa. Así que aproveché ese extraño estado y fui directo en búsqueda de los 4 malnacidos que me habían convertido en nada. Cuando los encontré en el patio del 1er piso, haciendo fila en la tiendita para comprar el almuerzo, encajé un hermoso puño en la mandíbula de uno de ellos, dejándolo inconsciente en el acto. Mi tiempo de gloria no duró mucho, porque los otros 3 se lanzaron contra mí y me dieron una tremenda paliza. No los aburriré contándoles cómo fue el desarrollo de la investigación que los profesores hicieron con las malditas a las que golpeé, ni con los perros que casi me matan. Como yo era un estudiante ejemplar, y el resto de involucrados, a excepción de mi hermana, eran de lo peor que había en la escuela, el caso se cerró con una simple suspensión para todos. Luego mi familia y yo nos mudamos y pasaron los años. Ahora tengo 27. Mi hermana a veces recuerda ese suceso y me da las gracias por haberla salvado, pero lo que nunca supo, y lo que nunca supo nadie, fue que cuando golpeé a esas chicas, no lo hice por mi hermana, sencillamente había dejado escapar mi ira y mi frustración en ese momento, y me sentí muy bien con cada agresión que perpetré. Y aunque suene raro, ese día para mí, lo que sentí al haber golpeado por primera vez a una persona, fue el mejor día de mi vida.
¿Creen que soy raro por disfrutar la violencia que infligí en ese entonces? No se preocupen, porque yo también pienso que soy raro.